Antes que nada, buenas tardes. Servidor Israel Zarco. Espero aprender yo de ustedes y les aseguro que van a aprender de mí. Vamos a tratar lo que son computadoras, así a grandes rasgos, computadoras desde el 90 más o menos hasta 2000, 2003, de la rama de Chrysler, que es lo que más está fallando ahorita, ¿verdad? Yo sé que algunos han de tener bastante conocimiento en electrónica, algunos que no. Espero que los que sepan mucho apoyen un poco a los que no sepan tanto. Como hemos estado dando los cursos, de primero damos una introducción muy general de lo que es componentes semiconductores, pero muy general. Está bien. Muy general, aplicado pues a las computadoras. Y lo que más nos enfocamos es en los transistores, que es lo que más falla, ¿sí? No sé si alguien quiera, ¿esté de acuerdo en que empecemos a dar esa parte? Digo, yo sé que alguien está más avanzados, pero yo digo que es básico, ¿no? Muy bien. Ah, caray. ¿Y pintarrón? ¿No tienes plumones? Sí, porque eso es... O sea que, a ver, para mí me quedó, en la semana vamos a ver computadoras de 60 pines. 60, 80, ajá, y 60 de PCM, de neón. La de 3 conectores del Y las de tres conectores no incluye. Y la de 4, 32. Y 4 no. No, sería insuficiente el tiempo, la verdad. De hecho, lo que más falla ahorita son las de PCMs. Hay mucha demanda de esas computadoras. Y son las que son más reparables, vaya. Las más nuevas son un poco menos que las PCMs, ¿verdad? Okay. Ingeniero, dígame. ¿Algún teléfono suyo electrónico? Claro, se lo voy a hacer pasar. O sea, sobre todo para cuestión de información, más adelante. Claro, se les van a dar reemplazos, que son lo más importante, casi de todo. Hay unas cosas que sí no hay reemplazo, bueno, vaya, por las matrículas no ha sido posible saber qué es para conseguirlo, ¿verdad? Además que no está muy a la mano, ese tipo de componentes no están a la mano. Pero lo que más falla, que son las tapas de potencia, son lo que sí vamos a darle reemplazo, ¿sí? Entonces, ¿ahí viene por eso? Ah, y aquí hay uno. Ah, perfecto, préstamelo. Un diodo, señores. Un diodo, ¿dónde lo voy a encontrar en una computadora? ¿Un diodo qué hace? ¿Alguien tiene idea? Es un circuito, más bien es un dispositivo de protección. ¿Un diodo qué es, señores? Es un switch. Se comporta como un switch cuando lo polarizamos. Hay dos maneras. Polarización directa. ¿Qué sería qué? Aplicarle positivo y negativo. Positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. O sea, tiene dos puntas donde la flechita me indica que es el ánodo, la rayita el cátodo. Digamos, positivo, negativo. ¿Dónde me lo puedo encontrar? Bueno, un circuito clásico en una computadora, y no nomás de Chrysler. Clásico en casi todas las computadoras. Un diodo del tipo rectificador, que está polarizado de la otra manera, polarización inversa. ¿Por qué? Porque en el cátodo tengo voltaje positivo de batería y en el ánodo tierra. ¿Qué me está haciendo este diodo ahí? Un diodo, si no lo polarizo yo de manera directa, no me va a funcionar, ¿sí?
Si lo polarizo de manera directa, se comporta como un switch cerrado, ¿sí? El cual consume un voltaje. El diodo consume un voltaje que se le llama voltaje de umbral. Es aquel que medimos con nuestro multímetro, señores, que aproximadamente puede ir de 0.2 a 0.7 voltios. Ese voltaje varía, depende de la estructura del diodo, ¿sí? Ahora, este circuito clásico, ¿para qué me sirve? ¿Quién creen que está haciendo ahí? Esa viene en computadoras de Chrysler, de Ford, de Nissan. ¿De protección? Está en condiciones normales donde el carro está trabajando bien. Este diodo está similar. ¿Está qué? Está abierto. O sea, si yo lo quito y pongo la computadora otra vez a funcionar, no va a pasar nada. ¿Están de acuerdo, no? No va a pasar absolutamente nada. Pero no falte el que se equivoque con los cables. Llega y la pone. Al revés, ¿qué pasa? Negativo, positivo acá. ¿Qué pasa? Polarización directa. ¿El diodo qué? Cierra, conduce y la corriente ¿qué? Tiende a ¿qué? A ser infinita, porque no hay una resistencia que lo limite. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El diodo se pone corto. Esta resistencia que está aquí de 0.01 ohms, regularmente la han visto en las computadoras de Nissan, una azulita gordita, de potencia aproximadamente de 2 watts, puede ser 5 watts, que está antes del diodo. Al cerrarse corriente infinita, ¿qué pasa con esta? Se abre, ¿sí? Se abre esta, se pone en corto esta. ¿Qué pasa con la computadora? Se muere, pierde 5 voltios, ¿sí? Ahí podemos encontrar un diodo de estos. Primer prueba, llego, quito el diodo. Bueno, primero lo mido con mi multímetro. Positivo aquí, negativo acá con mi multímetro. Seguramente me va a dar corto. Si me da bien, quiere decir que no se dañó. Lo más seguro es que se dañó la resistencia. Ahora, ¿qué hago? Lo quito. Si esta no se abrió, ¿qué va a pasar con la computadora? Va a funcionar. Digamos que esta no se alcanzó a abrir, que casi siempre pasa que sí se abre, pero me ha tocado que no se abre, ¿sí? Que a veces se abre la pista por el exceso de corriente, o a veces que no, y el único que me tumba todo mi voltaje es el diodo en corto. Entonces, si yo lo quito, alimento la computadora y va a funcionar. Lógicamente no lo voy a dejar así, hay que llegar y poner otro. ¿De cuál voy a poner? Un diodo normal. ¿De cuánto? Que soporte 1 ampere. Entre menos soporte, más protección tiene, ¿sí? Regularmente estos diodos que están en las computadoras son unos robustos, los veremos en las fotografías. Unos robustos de 5 watts que aguantan bastante amperaje, pero aún así se revientan. Entonces, un diodo me lo voy a encontrar clásico en polarización inversa en la fuente de poder, ¿sí? Como circuito de protección. Casi todos los traen. Chevrolet, las viejas, traen, las nuevas también. Ahí manejan 2 en Chevrolet. ¿Manejan qué? 2 diodos. Manejan 2, pero está uno chiquito, que es uno de 1 ampere y está otro más gordo. Y casi los dos se vuelan, o a veces nomás ¿sí? Pero es un circuito clásico, señores. Un diodo. Por un diodo la computadora se muere. Puede estar aquí o puede estar en otra parte donde lo vamos a ver. ¿Dudas con eso? Entonces, la finalidad de ese diodo es proteger cuando haya cuando la polaridad se invierta. Así es. Normalmente se va a volar el diodo y la resistencia. El diodo, la resistencia y en ocasiones la pista, ¿sí?
Sí, pues se quema menos, ¿no? Esa es la finalidad, que no se queme la computadora. O sea, que no se... Porque a veces se perfora la tarjeta, vaya. ¿Sí? ¿Hay algún diodo de reemplazo que sería un 4006? Ándele, 4007. Genérico, güey. De uso general. De 1 ampere. Valen 2 pesos. No te crean, vale menos. 1 peso. 50 centavos. ¿No? Barato así. Pues es cuando son del tipo encapsulado. Se le llama de qué? De True Hole, ¿no? Que atraviesa la tarjeta. Lo podemos encontrar pues ya en las computadoras casi en todas. ¿De qué? De montaje superficial, ¿no? Pero este es lo mismo. Si no tiene uno de estos, bueno, pues ahí le adapto uno de estos de la manera más correcta, ¿no? Hay otros que son, digamos, algo así. Algo así está. Computadoras ya estamos hablando de 98 para adelante. En Chrysler. Tipo de diodo robusto, redondo, de montaje superficial. Que la punta es esta, se solda por aquí y la otra se solda por acá. Igual, si no consigo uno de esos, no tengo hueso, bueno, puedo poner uno de estos. Más hay que tener en cuenta la polaridad, no lo voy a poner al revés. Si lo pone al revés, se va a volver a tronar. No va a funcionar la computadora. ¿Sí? ¿Cómo identifico la polaridad? ¿Cómo identificar la polaridad? Bien, siempre hay una marca. En estos de True Hole trae una franjita. En estos puede traer aquí una muesca, una franja. Y acá puede traer la franja. Y si no tiene franja, que a veces da el caso, pues yo agarro mi multímetro, lógicamente para poder probar un diodo de estos y medir mi voltaje de umbral. Si yo lo mido en la computadora, positivo aquí, positivo acá, tengo que tener esta lectura, ¿no? Pero si volteo, no debo tener nada. Pero puesto en la computadora puedo medir otras cosas que pueden estar en paralelo, ¿sí? Entonces, lo correcto es que al menos despegues una punta de tu diodo y apliques esta. Positivo aquí y te tiene que dar. ¿Lo inviertes? No te debe dar nada. Tú cuando vas y pruebas con el multímetro, ¿qué haces? Cierras un circuito. Tienes el diodo, tienes el multímetro, tienes la punta positiva y la punta negativa. Tú vas y colocas el multímetro, cierra el circuito, hace circular una corriente, ¿sí? Al haber una corriente, tiene una caída de voltaje, la que decimos voltaje de umbral de 0.2 a 0.7 voltios. Y se comporta como un switch cerrado. Si lo inviertes, se tiene que abrir y no marcarte nada, línea abierta. Si te marca, está mal, está dañado. El multímetro marca OPI. ¿Sí? ¿Dudas? Normalmente la rayita, la franja va a ser el positivo. No, la franja es el negativo, mira. Así va. Ánodo, cátodo. ¿Sí? Siempre. Pero siempre quiten al menos una punta. Siempre, siempre. Puede haber algo engañoso. Me ha tocado ver computadoras que el diodo tiene la franja del lado contrario. Es raro, pero me ha tocado. No sé si a alguien le ha tocado aquí, pero sí. Y hay que saber, pues, medir. Solamente debe medir de un solo lado. ¿Dudas? El circuito dice que lo encontramos cerca de la fuente. Cerca de la fuente o de los pines de alimentación, pero en la fuente de poder. Circuito clásico. ¿Dónde más me puedo encontrar un diodo? Bueno,
Ese es otro circuito clásico donde pueden encontrar un diodo. En una salida de potencia, en este caso un inyector. Puede ser un solenoide, un relevador o cualquier otra cosa que sea una bobina. ¿Cómo está el diodo? Esta es mi tapa de potencia, ¿no? La dibujé así para no meterla ahorita. Ahí no sería polarizado inverso. Así es. Este diodo se le va a llamar diodo por la posición de rueda libre. Su finalidad, suprimir picos de voltaje o proteger, así proteger mi tapa de potencia. Si yo tengo un osciloscopio y checo la gráfica de mi inyector, la gráfica esta es este punto, ¿no? De la salida de tierra pulsante a mi inyector. Mientras no hay pulso de tierra, como lo llaman, estos 12 se leen a través de ¿qué? De la bobina. En este punto yo tengo 12 aquí y 12 también a través de la bobina. ¿Saben? Esta bobina es un simple cable, ¿no? En estas condiciones, ¿el diodo qué? ¿Cómo está? Voltaje de ánodo es igual a voltaje del cátodo, ¿no? Para que circule el diodo, para que cierre el diodo, la condición es que el voltaje de ánodo sea mayor a voltaje de cátodo, pero también tiene que vencer el umbral, ¿no? O sea, al menos más grande que el umbral. Acuérdense que el umbral es este, punto 2 a punto 7. Si en este punto son iguales, pues no hay conducción, está abierto. Pero cuando llega a tierra, ¿qué pasa? En este punto llega a tierra, pues no pasa nada todavía, porque aquí cae a cero y esta condición no se está cumpliendo. Está al contrario, está polarizada en inverso, ahí no pasa nada. Pero cuando se quita la tierra, la bobina genera un pico de voltaje, digamos, por así decirlo, unos 80 voltios. Entonces, por un instante y muy rápido, hay 80 voltios ahí en ese punto. Ya se cumple la condición, ¿no? Voltaje de ánodo igual a voltaje de cátodo, mayor. ¿Qué pasa? Cierra y por aquí hay una corriente fugaz, rápida, ¿sí? Por eso se le llama diodo de rueda libre. Y lo van a encontrar en muchas computadoras, en la tapa de potencia, a un ladito, regularmente, ya sea de este tipo o de este tipo. Casi la mayoría lo tienen, ¿sí? Y es para disipar toda esta energía, toda esta corriente. A veces ese diodo se puede dañar y me puede afectar mi salida de inyección. A veces no nomás es la etapa, que es esta, que no la hemos visto, pero este dañado me puede afectar. ¿Cómo me puede afectar? Imagínense que se pusiera en corto. ¿Qué pasaría ahí? Si se pone en corto, aquí nada más se pone aquí en corto, un simple cable. Estos 12 llegan aquí
Aquí hay 12. Van a estar llegando todo el tiempo 12, ¿no? Y cuando la computadora mande tierra, 12 con tierra, ¿y quién va a tronar? Va a tronar este, ¿sí? Bien, se va a ver todo el tiempo tierra directa o se va a abrir, ¿eh? Pero cuando se daña este, me va a tronar este, es lo más seguro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Seguro? Pueden preguntar, no hay problema. Pero por ejemplo, ahí yo los he visto conectados de forma inversa. Inversa, esta es otra. Están los dos tipos. Claro. Para allá vamos. Dígame. Un caso en el cual ese diodo pueda volarse, ¿sí? O ponerse corto es simplemente poniendo otro tipo de inyector en donde digamos, el pico de voltaje Supere las capacidades del diodo. Eso podría ser una opción, una razón. Sí. No es muy común, pero sí llega a dar el caso, ¿eh? Ya que a veces queremos resolver el problema con un inyector y ponemos otro para probar, entonces se puede dar el caso. Es vago, pero sí me ha llegado a tocar cambiar de esos tipos de diodos, ¿sí? O simplemente un corto externo también lo puede dañar. ¿Esta configuración a dónde viene? ¿De 60, de 80? Esta viene en la PCM de 80. Conectores negros y grises. Ahí viene así. De hecho, pues están donde están las tapas, ahí a un ladito están todos los de este tipo, todos asociados a una salida, cada uno. Y no nomás de inyectores, sino de lo demás solenoides. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Puedo borrar? Ese circuito lo vas a encontrar en cualquier salida de una tierra pulsante o directa. Puede ser una SD, una bomba, un inyector, un solenoide. De hecho, hay relevadores que ya lo traen integrado, ese diodo. De hecho, puedes ver en los diagramas y se ve. Te especifica que hay un diodo ahí en paralelo con la bobina, ¿sí? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Puedo borrar? ¿Ya? Sí. Pero el transistor no está oscilando. No está oscilando, pero me ha tocado verlo. Sí. No estará oscilando, pero cuando quita y pone, se genera. No está constantemente, pero llega un momento en que se genera un pico. Sí. Pero ahí está. Tengo otro tipo de diodo que también lo voy a encontrar en las computadoras, diodo Zener. ¿Cómo lo diferencio? Bueno, visualmente, al tener este tipo de diagonal, me indica que es un diodo Zener, ¿sí? ¿Qué diferencia tengo con el otro, que es un diodo rectificador? Bueno, este tiene las características del otro diodo también. Si lo polarizamos en inversa, va a conducir. Si lo polarizo en inversa, se va a comportar como un diodo Zener, para lo que fue hecho. Un Zener lo que va a hacer es regular voltaje.
Por ejemplo, si yo voy y pido un Zener que me regule a 5.1 voltios, lógicamente para que sirva como regulador de 5.1, yo tengo que alimentarlo con mayor voltaje de 5.1. Circuito clásico, bueno, una resistencia. ¿Por qué tengo una resistencia? ¿Quién me quiere decir? Para bajar la intensidad de corriente. Claro, porque recuérdense que un diodo por sí pues es un switch. Prácticamente es un corto a la hora de funcionar. Si no pongo una resistencia que me limite, se va a quemar. En este caso, para eso es mi resistencia, limitar corriente. Entonces, si es de 5.1 volts, aquí me va a regular. Ahora, yo puedo alimentarme de aquí. No sé, agarrarme para alimentar un sensor. No puedo. Porque este nomás tienes como un voltaje de referencia, no tiene capacidad de entrega de corriente, ¿sí? Entonces, si yo le demando, ¿qué pasa cuando ustedes les demandan mucha corriente a una fuente de poder o algo? Se empieza a calentar y empieza a perder ¿qué? Voltaje. El voltaje se empieza a caer, ¿sí? Entonces, uno de estos no me sirve para alimentación, ¿sí? Es regulador, pero para voltajes de referencia. ¿Dónde me lo puedo encontrar? Es bien clásico que computadoras japonesas. Tengo, digamos, el regulador de 5 voltios, mi salida de 5, ascensores, y por ahí hay a un ladito o cerca del pin, por aquí ponen un diodito rojo, puede ser rojo, puede ser negro, el color no importa. Aquí lo ponemos. Lógicamente, ¿qué puedo pensar si yo lo encuentro relacionado con la salida de voltaje de 5 ascensores, que es TPS, MAP, etc, etc? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Regulando el voltaje? No está regulando el voltaje. Porque como dijimos, no tiene capacidad de entrega de corriente. Mi voltaje sale del regulador de la fuente de poder, ¿sí? ¿Pero qué hace aquí este? Yo sé que es un Zener porque en la tabletita viene marcado con este símbolo. Y aparte, ¿por qué? Porque para que sea Zener, dijimos que se polariza en inverso. Entonces quiere decir que en el ánodo tengo tierra. Eso es un hecho que es un Zener, ¿sí? Entonces, ¿qué hace aquí un diodo? ¿Este diodo qué hace? ¿Qué creen que haga? Estabilizador. Digamos que tú llegas con tu lámpara, porque sí suele pasar, ¿no? Llegas tú, le conectas a 12 y le clavas ahí la lámpara. ¿Qué pasa? En vez de ver 5, tú llegas con tu lámpara, es un simple foco, le clavas 12. ¿Qué pasa? Si no estuviera este diodo, lo más seguro es que quemarías la computadora. Tal vez no físicamente de que se quema y se carbonice, no. Sino que si tú le metes voltaje directo a esta parte, muchas de las computadoras a este punto no nomás es externo, sino que también va internamente hacia los componentes digitales. Entonces, si tú llegas con la de 12, quemas los chips, ¿sí? Entonces, en cuanto tú llegas con 12 aquí, como el Zener está diseñado para regular tal vez a 5.1, máximo 5.5, ponle. En cuanto tú llegas y sobrepasas este voltaje, ¿qué pasa? Se cierra el circuito, se va corto y protege todo lo de atrás, ¿no? ¿Sí? Se quema. Y la computadora se muere. O a veces te dicen, no, pues no tengo voltaje a sensores. O sea, sí tengo, sí me activan ciertas cosas, pero no tengo voltaje a los sensores. Entonces el funcionamiento del carro se ve afectado. Entonces yo llego, quito, lógicamente mido. ¿Qué voy a medir?
Con mi multímetro, la misma prueba, voy a medir el voltaje de umbral, porque aunque sea Zener y no Zener, la prueba es la misma, ¿sí? Lógicamente lo voy a encontrar en corto, lo quito y se van a restablecer los 5. Si yo veo que tengo pérdida de 5, lo primero que debo hacer es medir resistencia entre este punto y tierra. Si encuentro un corto, lo más seguro es que por ahí tenga yo este Zener aterrizado. Y si no es este Zener, puede ser un integrado. Y bueno, ahí ya no hay mucho que hacer. Pero bueno, para eso sirve un Zener en las computadoras. ¿Dónde lo voy a encontrar también? En Chrysler. Como lo vamos a ver, pinches locos. Batería. Circuito clásico de Chrysler. Esta es una venita que viene por ahí atrás de la tableta, muchos la han visto. Al reverso, así es. Pero enfoquémonos en el Zener. El Zener, bueno, como dijimos, ¿cuándo va a tronar? Cuando llegue yo y ponga la batería al revés, ok. ¿Y cuándo más va a tronar? Pero fíjate, batería, estamos hablando que esto oscila entre un funcionamiento normal, 14 voltios. Entonces, no pasa nada con la lámpara. Acá porque estamos en 5. Aquí estamos en lo que es la alimentación de batería, que se maneja más o menos 14. ¿Cuándo más? Aparte de que cuando le invierte la batería, ¿cuándo va a tronar este diodo? ¿Cuándo va a tronar? Cuando exceda su voltaje de regulación, que posiblemente esté sobre los 20, 18 voltios. ¿Sí? ¿Cuándo sucede eso? Con el alternador que está cargando de más. Entonces, este tiene dos funciones. Digo, en esa posición ahí. Evitar que se queme la computadora por la batería al revés y exceso de voltaje. ¿Sí? Es muy común que estos se truenen. Muy común. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Ahí les va. ¿Cómo me doy cuenta cuando este está en corto o esta línea está abierta? Bueno, más bien tal vez de por acá, aquí va el pin. ¿Cómo me doy cuenta? Es bien sencillo, señores. Cuando la conecten, las válvulas jack, las salidas de válvula jack se van todas a tierra. Cuando esta se abre y esta se pone en corto. Les digo, bueno, porque yo ahí en el aparato que tengo la conecto, en cuanto prenden las 4 jacks, ya sé que la batería la pusieron al revés, o se tronó. Es fácil de identificar, vaya. Y si no, bueno, pues llego con mi multímetro y lo mido. Fácil. ¿Dudas con eso? Dedo Zener. Comentaste que este circuito sería como el Zener, la aplicación es para protección. Es protección. ¿Por inversión o por alto voltaje? ¿Sí? ¿Qué diodo puedo yo utilizar aquí? Digamos que se vuela. ¿Cuál puedo poner? Puedo quitar ese y poner un rectificador normal que no sea Zener. Lógicamente voy a cubrir voy a respetar la protección de polaridad inversa, pero cuando para la del regulador no. Entonces aquí pueden poner un Zener de 20 voltios a 5 watts. ¿Sí? Sí los venden aquí en las electrónicas. Un Zener de 20. ¿Cómo? ¿Tienes la batería? No, fíjese que nunca la apunté, nomás los compraba. Es que te dicen, ¿a cuánto voltaje
regular a 20 voltios. 5 watts, pues es robusto. ¿Sí? Que regule a 20 volts y 5 watts de potencia. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Es que se ve tierra directa. O sea, las 4 arrojan como tierra. Las 4 arrojan tierra. Digo, es un punto. No habría voltaje a sensores, ¿verdad? No habría nada. Se muere la computadora. Es que hay cuando la computadora se muere por uso, no hay tierra en las jacks. Y cuando el corto es así, arroja tierra. Bueno, ¿por qué arroja tierra? Bueno, lo que pasa es que como se abre esta pista, no le llega voltaje. Entonces a la hora de conectar, cuando lleno el aparato, todo el tiempo hay tierra. O sea, hay pura tierra en el circuito. O sea que sería una prueba de que tú dices, si es por micro, no tendrías tierra en la jack. Así es, no tendría nada. En cuanto yo así, me llega una así, la conecto, luego se alumbran las puras jacks. Nada más. Sí. Otra forma de ver cuando esto está dañado. O sea, como ustedes saben, llego con mi multímetro en las puras puntas del conector, llego y pongo. Si esta no se abrió, esta de aquí no se abrió, y esta tampoco, y existe aquí el corto, simplemente los puros pines. Si estamos hablando, por ejemplo, por así decirlo, de un SBEC, que aquí es la 3, y acá en la tierra 11 y 12. 11 y 12 porque la 5 y la 4, bueno, ya están puenteadas por abajo, pero dependen de estas dos a través de una resistencia fusible, ¿sí? Que está ahí a un ladito del transformador. Pero aquí yo mido en estos dos puntos, corto y me doy cuenta, ¿no? ¿Qué otra manera? No, perdón, no puse atención cómo se mide. Sí, en los pines, directamente. Tú puedes, sabemos que en este caso para una 60. Sin abrir la computadora. Sin abrir la computadora, llegas y pones tus 3, 11 y 12, pues están puenteadas, son tierras. Vamos a poner SBEC. Esto es para un SBEC. Positivo y negativo. Luego, positivo y negativo como sea. Lo mides. Si marca corto, pues, definitivamente este está dañado. ¿Sí? Una prueba rápida. Si no mides nada, posiblemente está abierta la pista, ¿no? La lectura es igual a lo que... ¿Cómo, perdón? A la hora de poner el voltímetro, la lectura será la misma que el otro tipo de diodo. Sí, la lectura es la misma, pero ojo, como les digo, en condiciones bien, llegas y lo mides, o sea, negativo, positivo, desde acá, porque sí lo puedes medir, porque este diodo aquí está volando ahorita, porque aquí hay una venita, ¿no? Que puentea. Entonces, como si no existiera. Entonces lo mides. Cuando está bueno, te da la lectura de .500 y cacho. Pero si la inviertes, te va a dar otra. Por lo que decimos, hay cosas conectadas. ¿Sí? Pero si te da de un lado bien, lo más seguro es que esté bueno. ¿Sí? No va a haber daño. Pero sí hay que desprender una pata y medirlo. ¿Sí? Ahí has observado que de repente le haces la prueba del diodo, te marca como 1.2 y va bajando. Va bajando. Sí, porque acuérdense que por aquí hay un capacitor. Lo vamos a ver, pues. Vamos a ver. Hay un capacitor. Entonces, es lo que los puede tal vez, al que no esté muy familiarizado, entonces se pueda confundir, vaya. ¿Sí? Pero ya con la práctica verán que pues se les va a hacer fácil. ¿Qué poco tiene el puentecito ese del diodo del medio? Este puentecito es como una resistencia. Cuando hay corto, esto se abre o se recalienta. ¿Sí? Con esta o sin esta, la computadora funciona. Muchas veces, bueno, yo las he quitado y más de alguno,
que está abierta, o sea, está funcionando y no la tiene, ¿sí? Pero igual pueden ponerle otro puentecito ahí, bonito, ¿sí? No un cable feo, como muchos, ¿eh? Pero bueno, ese es el Zener. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. El Zener, ¿dónde más lo voy a encontrar? ¿Alguna salida de potencia? Igual mi etapa de potencia, que es esta, le llamo Q porque es transistor polarizado de esta manera. Hace rato vimos que estaba el diodo, era un diodo rectificador, estaba paralelo a la bobina. Ahora yo tengo un Zener que va del punto de salida de tierra hacia el inyector, a tierra, ¿sí? Función, supresor de picos, ¿sí? Es para que se entienda un poquito mejor. Cuando está trabajando el inyector, sabemos que pues, genera el pico de voltaje. Entonces, en este punto, si este Zener está a cierto voltaje, no sé, que regule 50, 30 voltios, pues el pico de voltaje se va tal vez a achatar un poco, no se va a eliminar, tal vez se achate, ¿sí? Voltaje del Zener, ¿sí? Con la finalidad de igual proteger mi etapa de potencia, mi transistor. Y este también lo pueden encontrar en las de Chrysler o en Ford también. Pueden encontrar los dos tipos, ¿no? Depende del diseño de la tarjeta o del diseño del fabricante, cómo lo haya colocado. Si de rueda libre o un Zener protector. Pero muchas veces se pone en corto. Se pone en corto. Y es el causante de que tenga un exceso, más bien una tierra directa en el inyector y al abrir switch pues se inunde la cámara, ¿no?, de combustible. Simplemente lo quitan. Si simplemente lo quitan, funciona. No más que lo correcto es poner otro, ¿no?, para que quede protegido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, esta tierra, aunque esté funcionando, esta tierra, sí, todo el tiempo. Es muy común en Ford. ¿Y el pico de voltaje lo suprime? Suprime a un voltaje Zener al que esté hecho este. ¿Verdad? Así es, normal. O sea, el pico no lo elimina, tal vez nomás lo limita. ¿Sí? O sea, en el caso de Ford, ¿cómo te vas a ir? Si se pone corto, obviamente, Ahí va a haber tierra. ¿Verdad? y es el resultado de las fallas que... Sí, pues seguramente todos han visto Winstar. Ah, pues no vayamos tan lejos. Las Winstar del 95, que es la más común. O los Mustang, que traen computadora de 104 terminales, pero traen sistema como la anterior, pues, que trae señal PIP, ¿sí? Y es bien común que se dañe la salida de uno o dos inyectores, ¿sí? Lo difícil ahí, y no tanto es que ya no vienen individuales, sino que vienen
en paquete, pero sabiendo identificar sus patitas y todo, pueden adaptarle uno. Si no tienen un huesito, ahí no está tan limitado. Siempre hay manera de adaptar algo, teniendo las bases. Porque también este diodo puede venir integrado adentro y también puede fallar adentro de esta tapa. Lo veremos. O sea, integrado dentro del transistor. Claro. Así es. Y puede fallar también. ¿Dudas con el diodo Zener? Es lo que más se pueden poder encontrar en las computadoras, ¿no? Entonces recuerden que cuando el ánodo esté a tierra, lo más seguro es que sea un Zener o un diodo rectificador polarizado en inverso. Pero ya ustedes van a tener la capacidad de analizar dónde está ubicado ese diodo, ¿sí? Para poder discernir y decidir que es un Zener o un rectificador, ¿no? Depende de la etapa donde estemos revisando. Como que puede estar en la misma etapa, pero puede ser rectificador o Zener. Dice que también está marcado la tarjetita. Sí, casi todas traen, que están marcadas, traen su dibujito, su símbolo. ¿Y la posición? Y la posición, así es, la posición cuenta mucho, ¿Sale? Bueno. Y en el caso del reemplazo de ese Zener, si no tuviéramos el dato respecto al voltaje, ¿sería válido medirle con un osciloscopio si está funcionando? Sí, sería válido. Ahora, ¿cómo puedo, por ejemplo, podría yo tomar en cuenta porque todo está basado en la etapa de potencia, ¿sí? Que te dice un voltaje máximo entre lo que es emisor, bueno, ya lo veremos, entre la salida, digamos de 80 voltios. O sea, la ganancia. No, la ganancia no. El voltaje máximo que soporta a la salida, a la etapa. Digamos que es 80. Lógicamente, el fabricante no lo va a trabajar a 80. Trabaja a un 70% cuando mucho, ¿sí? Entonces, buscar un Zener acorde a... Si el transistor es a 100 volts, ponemos un Zener a 80 volts. 80, ándale, algo así, más o menos, ¿sí? Aunque no es tan drástico, con eso de los diodos, pero... Bueno, ya verán que con el reemplazo que les voy a dar, como tiene hoja de datos, pueden ustedes tomar en cuenta esos parámetros. Dígame. En este caso, por ejemplo, cuando un diodo en estas circunstancias se llega a reventar, entonces a la hora de probarlo, por ejemplo, en la parte física, existe el voltaje, pero muy pequeño. Ahí le va. Pero no abre el inyector. Voltaje muy pequeño. Haga de cuenta que de repente cuando prueba uno con el poquito, a la hora de dar marcha y que el carro no prende, pero sí. Sí hay tierra, pero muy muy leve. Eso es más bien relacionado a la etapa al transistor. Al transistor. Acuérdense que un semiconductor, cuando se daña, no sabemos dónde se va a poner, ¿no? No abierto. Si se abra o se ponga corto, ¿no? Es un albur. ¿Sí? Acuérdense de eso. Eso que me pregunta lo vamos a ver ahorita con el transistor. ¿Sale? Una bobina, señores. ¿Dónde la encuentro? Bueno, más bien, ¿para qué me sirve? En una computadora. Seguramente las han visto, han abierto computadoras de Chevrolet y ven unas bobinas ahí enrolladas, ¿sí? ¿Para qué van a servir? Y capacitores, en este caso cerámicos, todas las computadoras traen capacitores, una en cada pin, todas derivadas
a tierra, ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? Filtrar, suprimir ruido, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Bueno, ¿el ruido qué es? Es una señal, es interferencia. Una señal tiene ¿qué? Tiene frecuencia, ¿sí? Entonces, las bobinas y los capacitores con señales de frecuencia se comportan de diferente manera que en corriente directa. Una bobina, ¿cómo se comporta en corriente alterna? En este caso, que el ruido es una señal, es corriente alterna. O sea, es pura interferencia que viene aquí del motor, de donde quiera. Sin estos elementos, recuerden, la bobina a altas frecuencias, porque el ruido viene a altas frecuencias, estamos hablando de kilohertz. La bobina se comporta como un circuito que, bueno, para que lo comparen con la corriente directa. Una bobina en corriente directa, ¿cómo se comporta? Es un corto. Entonces, en alterna es inverso. Se comporta como una resistencia alta, como un circuito abierto. Si mi interferencia es demasiado grande en frecuencia, lógicamente en cuanto topa con la bobina, se topa con una pared, una resistencia, una alta impedancia, se le llama. Se comporta como una alta impedancia, ¿sí? O sea, una alta resistencia. Entonces el ruido no pasa, que es lo que no queremos. Y el capacitor, ¿cómo se comporta? Es inverso a la bobina. El capacitor en corriente alterna o interferencia se comporta como un corto. Absorbe como un corto. Por eso esta tierra se pone corto. ¿El ruido qué? El ruido